En momentos en que nuestra sociedad colombiana se apresta a atravesar una de las situaciones más críticas a las que se haya podido enfrentar, se hace necesario que revisemos profundamente nuestro nivel de preparación. En los últimos días han sobrado cantidad de anuncios de los gobiernos nacionales, distritales o regionales. Sin embargo, es llamativo cómo un sector que supuestamente es el que va a recibir el impacto de esta crisis del COVID-19, como es el sector salud, no ha sido tenido en cuenta de ninguna manera. Recordemos que el sector salud colombiano, del cual hacen parte innumerables instituciones, tanto públicas como privadas, durante los últimos 5 años han venido acumulando deudas de manera consecutiva. Las mismas a la fecha llegan a superar los 12 billones. Ello ha puesto a las instituciones en un estado total y absolutamente lamentable, lo cual no les permite tener prácticamente ninguna capacidad de reacción. Es así como la mayoría de las instituciones del país tienen proveedores para pagar a más de 8 meses y hasta 1 año. La mayoría de las instituciones de salud del país tienen las nóminas atrasadas, tienen la seguridad social atrasada. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿será que estas son las instituciones y este es el estado en que queremos que nuestras instituciones estén al momento de recibir el golpe de la crisis del coronavirus? ¿No será el momento de que el gobierno nacional tome algunas medidas de urgencia para garantizar el flujo de recursos hacia las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, que les permita tener capacidad de reacción ante las circunstancias que se avecinan? No olvidemos que no solamente es el aumento considerable en el consumo, sino adicionalmente lo que viene generando el aumento del dólar y lo que viene generando el proceso de especulación. Por ejemplo, los tapabocas N95, hasta hace 20 días era posible encontrarlos a menos de 1.000 pesos. Hoy en día cada uno está a 30.000 pesos. La pregunta es, ¿será que las instituciones de salud están en capacidad verdaderamente de afrontar estos incrementos y estos nuevos costos cuando prácticamente ellas mismas se encuentran en estados de cuidados intensivos? ¿No será el momento de que el gobierno tome algunas medidas, como por ejemplo el FOSIGA, el cual debe cantidades gigantescas de dinero a todas las instituciones de salud y incluso a las mismas EPS? ¿Por qué no se gira el 80% de estas cuentas, las cuentas que se han presentado a dicha institución, las cuentas que se han reclamado? Y tengamos en cuenta que el gobierno y el FOSIGA y el ADRES van a tener la capacidad de si los dineros que se pagan o se anticipan no debieron haberse pagado, cuando pase la crisis lo podremos hacer, con la excepción de aquello de la devolución de los costos no debidos. Segundo, ¿por qué el gobierno no abre una línea de crédito a través de Findeter y Bancoldes para las instituciones de salud, sin intereses y con plazos mínimos de 5 años, que les permitan garantizar el funcionamiento de las nóminas y que ninguna institución disminuya en ninguna medida la capacidad instalada? Porque valga recordar que así como los restaurantes, los cines y toda la economía en general ha visto disminuida su demanda, el sector salud también. En este momento, la mayoría de las instituciones de salud estamos prácticamente desocupadas. ¿Hasta cuándo podremos sostener estas nóminas? Recordemos que estamos en estado lamentable, no tenemos poderío financiero.
Adicionalmente, ¿por qué el gobierno no genera un crédito directo a las EPS para que las EPS cancelen de manera inmediata mínimo el 50% de las carteras que tienen pendiente de pago a toda la red pública y privada? ¿Por qué el gobierno no garantiza de alguna manera que las EPS, en vez de esconderse en estos momentos de angustia, reciban las cuentas y garantice el flujo inmediato de dinero de esas radicaciones, mínimo en el 80% de lo que se radique? Estas son algunas, solo algunas, de las acciones que verdaderamente llevarían liquidez y flujo de recursos a las instituciones de salud, las fortalecería y les permitiría contar con los recursos necesarios para afrontar esta crisis. Es necesario también que las entidades territoriales y el gobierno nacional lideren una campaña, unas acciones que permitan controlar el aumento excesivo en los precios en todos los insumos de la salud. No es posible que en este momento estemos comprando las cosas prácticamente 10, 12 y 15 veces más caras que hace 15 días. Y eso que la crisis no ha empezado. Porque en el momento no tenemos crisis. En el momento el país no tiene 20 pacientes hospitalizados. Es decir, la crisis todavía no ha llegado. Y ya no se encuentran los insumos y la especulación está rampante. Es necesario que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. Es obligación de la sociedad y de nuestras autoridades tomar las decisiones correctas. En este momento es donde tenemos que decidir qué tanto apreciamos nuestras vidas, o vamos a dejar que nuestras vidas queden en manos de unas instituciones que no tienen capacidad de reaccionar. Como bien lo ha dicho nuestro presidente y muchas otras autoridades, nosotros en este momento estamos librando una guerra. Y a la guerra enviamos a nuestros mejores soldados, los enviamos con las mejores municiones, con las mejores herramientas que nos garanticen que ganen la guerra. Pero si a la guerra vamos a mandar a nuestros soldados totalmente famélicos y con necesidades, no esperemos resultados positivos. En esas condiciones, las imágenes que hemos visto en los diferentes documentales de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto serán poco para lo que se nos viene. No podemos continuar en Colombia pensando que los pacientes finalmente serán atendidos en las instituciones porque hay un decreto, una resolución o una circular que simplemente, en teoría, dice que los pacientes deben ser atendidos en todas las instituciones de salud donde llegan. Eso es cierto, pero resulta que los pacientes, para ser atendidos, van a necesitar insumos que son muy costosos. Y si no los tenemos, los servicios que vamos a poder prestar no serán los mejores. Ahora, tenemos que pensar, ¿será que nuestro personal médico y paramédico está dispuesto verdaderamente a arriesgar la salud propia, la salud de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus abuelos, cuando ni siquiera les han cancelado los sueldos de hace 3 y 4 meses? Creo que es el momento para corregir un actuar equivocado y poder valorar a unos representantes de la sociedad que continuamente hemos estado al frente de las necesidades de salud del país. Y así como en este momento le estamos haciendo frente a la crisis y no estamos saliendo a correr, pero también lo que queremos es que la sociedad no nos abandone y nos colabore para poder dar nuestros mejores esfuerzos, para dar nuestro mejor trabajo, para que los resultados sean más adecuados.
Estas palabras no las digo como empresario de la salud, las digo como colombiano y como médico, porque sentimos dolor de patria y vemos que tenemos ya muchos ejemplos a los cuales seguir y de los cuales aprender, como está en el caso de lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en España, lo que en este momento está pasando en Estados Unidos. Y nosotros todavía no hemos aprendido nada. Todavía estamos esperando. ¿Hasta cuándo podemos esperar? ¿Cuántas vidas se tienen que perder para que nuestras autoridades verdaderamente valoren sus vidas y las vidas de todos los colombianos? Recordemos que la salud es uno de los activos fundamentales de toda la sociedad. Este coronavirus nos puede cobrar todos los años de olvido que hemos tenido con este sector. Es el momento de corregir el rumbo, es el momento de darle el lugar que corresponde a todo el personal sanitario de la nación, sea público o sea privado, indistintamente, porque esto no es una guerra que pensamos ganar solamente con el sector público o solamente con el sector privado. Solamente cuando todos trabajemos de una manera armónica y estaremos verdaderamente preparados para asumir este nuevo reto como sociedad. Muchas gracias.